Génesis capítulo 11, desde el versículo 27 hasta el 12, versículo 9. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abrán, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abrán y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abrán era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abrán su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abrán su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abrán: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abrán como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abrán de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abrán a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abrán por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abrán y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hoy en día no quedan muchos sitios donde nadie nos pueda observar. ¿Han notado? Tenemos cámaras de tráfico, imágenes en línea de la calle de nuestra casa, cámaras de seguridad por todos lados, bases de datos que llevan control de nuestra actividad en línea y redes sociales. El anonimato ya no está disponible para nosotras. Podemos sentirlo como una invasión de la privacidad, pero podría tener algo positivo. Quizá la presencia generalizada de alguien que nos está vigilando podría servir de recordatorio para que nosotras, como cristianas, recordemos que nuestra vida siempre está en exhibición. La gente nos observa. Y más importante aún, Dios nos observa, ¿verdad? Esta concientización debería profundizar nuestra motivación de honrar a Dios y representarlo bien en todo momento. En cada momento, cada día, cada noche, dentro o fuera, donde quiera que estés, en la iglesia, en casa o el trabajo, en línea, en público o en privado, con familia, amigos, colegas o gente extraña. Nuestra lección de hoy nos conduce a una mirada exhaustiva del llamado de Dios a Abraham y Sara. Dejar su hogar para emprender un difícil viaje a tierra de Canaán para vivir como extranjeros, dando testimonio de su fe en Dios. En su camino a la tierra prometida, Abraham y Sara aprendieron que la obediencia a Dios debía ser completa. Y mientras estuvieron en Canaán, ellos no solo fueron seguidores de Dios, sino también adoradores. Y ese es nuestro tema de hoy. Debemos adorar a Dios en nuestro diario vivir. ¿Y cómo podemos adorar a Dios cada día de nuestra vida? Bueno, tomando dos elementos de la vida cotidiana de Abraham y Sara, veremos esta tarde cómo adorar a Dios en nuestra vida diaria. De la lección 3, dejar el hogar, vamos a tomar la tienda, obedecer por fe. Y de la lección 4, caminar y adorar, tomaremos el altar, la comunión personal con Dios.
La tienda representa lo que Abraham y Sara dejaron para seguir al Señor. Dejaron su vida pasada atrás para obedecer por fe. Es importante la fe. No se trata de obedecer rituales solo para cumplir. La fe cambia la perspectiva del futuro y las prioridades de la vida. Porque Abraham y Sara no emigraron de una ciudad insignificante. Ya lo hemos mencionado en otras lecciones, ¿verdad? Cómo era esa gran ciudad. Una ciudad muy adelantada, era una civilización muy avanzada, aunque también era muy pecaminosa e idólatra. Algunos comentaristas han sugerido que Dios se les apareció a Taré así como a Abraham, porque fue Taré quien guió la salida de Ur, ¿verdad? Es posible que haya sido así, pero Dios está realmente interesado en Abraham, porque las promesas fueron dadas a Abraham, no a Taré. Ahora, si Dios se les apareció a ambos, pronto quedó claro para Abraham que Taré no tenía intención de continuar el viaje. Quizás por razones de comodidad, o quizás por causa de la idolatría, tal vez por cuestiones de salud o motivos económicos. Por lo que fuera, en lugar de seguir camino, se quedaron en Harán. Taré, como cabeza de familia, había tomado la decisión de emigrar de Ur hacia la tierra de Canaán, pero no llegaron a Canaán, se quedaron en Harán. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Dios había llamado a Abraham, no a Taré. Jehová, el Dios de la gloria, el Dios de misericordia y gracia, Jehová, el que existe por sí mismo, había hecho un pacto con Abraham, no con Taré. La elección de Abraham demuestra la soberanía de Dios. Pudo haber escogido a otra persona, pero soberanamente y por gracia escogió a Abraham. ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios 1:27? Lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Al parecer, Dios habló a Abraham cuando todavía era un hombre joven. Hebreos 11:8 elogia la obediencia de Abraham. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Pero nosotros vemos que Abraham no se separó de su familia de inmediato, sino que él llevó consigo a su padre y a su sobrino. Ahora, no sabemos cuánto tiempo se quedaron en Harán, ni tampoco la razón, pero es posible que fueran varios años. Hay algunos que especulan que tal vez fueron 10 o 15 años. Y quizás por eso se menciona la edad que tenía Abraham cuando reanudó su viaje. Las promesas de Dios no se iban a cumplir mientras estuvieran en Harán. Noten que Dios no volvió a hablar a Abraham durante el tiempo que estuvieron en Harán. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho. Y hasta que Abraham no continuó su camino obedeciendo lo que Dios ya le había dicho, Abraham no recibió más palabra de parte de Jehová. La consigna que Dios le había dado a Abraham era bastante clara. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham así lo hizo, ¿verdad? Se levantó, abandonó la casa de su padre, la tierra de su nacimiento, junto a sus costumbres, sus amistades y toda una vida construida en ese lugar. Y salió hacia lo desconocido. Hasta ese punto todo va bien. Ahora, en la orden de dejar atrás su parentela, sin embargo, Abraham se encontró con un verdadero desafío. Se sentía responsable del hijo de su hermano, y su padre era una persona mayor. Abraham cumplió con lo que Dios le había mandado, pero en una pequeña cosita no. Y esa decisión trajo consecuencias futuras. Primero, quedarse en Harán hasta que Taré murió. Y más adelante, ir a la guerra para defender a Lot y su familia. Abraham y Sara debían dejar todo atrás. Dejar significa abandonar, soltar.
es decir, renunciar. Y no se trata de dejar por dejar. Debían renunciar a lo que eran para hacer algo más, algo diferente. Génesis 12:2 dice al final, y serás bendición. Y la forma en que aparece este punto de la promesa debería leerse, y sé tú una bendición. Expresa algo que Dios hace. Dios es quien haría que Abraham sea una bendición a otros. Pero al mismo tiempo implica una responsabilidad moral de parte de Abraham. Él debe hacer su parte para convertirse en bendición a otros. Mediante el poder de la gracia incondicional que le es dada, Abraham debe responder siendo bendición a quienes están a su alrededor. ¿Cómo? Viviendo como peregrino, sería luz y testimonio a las naciones paganas de Canaán. Lo único que tenían Abraham y Sara era una promesa, pero eso fue suficiente. La fe de Abraham produjo obediencia. Era el inicio de una fe que obra, una fe viva. ¿Recuerdan lo que dice Santiago capítulo 2? No lo vamos a leer ahora, ustedes pueden repasarlo en casa si quieren, pero habla de la fe y las obras. Y también utiliza como ejemplo a Abraham. Y el versículo 23 de capítulo 2 de Santiago dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué maravilla! Ahora, durante la última mitad de sus vidas, el hogar de Abraham y Sara era movible. Era así porque ellos esperaban confiados el cumplimiento de la promesa. Abraham y Sara no vivieron en tienda por obligación. Ellos podrían haber vuelto a su antiguo hogar si hubiesen querido. Pero ahora tenían una nueva perspectiva. Su futuro tenía otra meta, ¿sí? Tenían en claro sus prioridades. Ahora ellos estaban en medio de los cananeos, pero a la vez estaban separados. La tienda los identificaba como extranjeros. Eran ciudadanos celestiales. Abraham y Sara dejaron todo para obedecer. Y no fue fácil. Y les tomó tiempo entender que debían dejar todo. El ejemplo de Abraham y Sara es un modelo para seguir a nosotras hoy en día. A veces comenzamos a obedecer la palabra de Dios, pero luego ocurre algo que nos detiene en el camino. El mismo Dios soberano que escogió a Abraham, ¿te escogió a ti? No podrás avanzar en el camino si Dios no te ha llamado. Pero si Él te llamó, ¿hay cosas que te atan a este mundo y no te dejan avanzar? Si no obedecemos lo que ya sabemos, lo que ya aprendimos y conocemos, no podremos avanzar. El conocimiento práctico es mucho más provechoso que el conocimiento intelectual. A medida que avanzamos, obedeciendo los mandamientos de Dios, también crecemos en nuestra vida espiritual. Y para poder avanzar hay cosas que debes dejar atrás. ¿Qué te pidió Dios a ti que dejes atrás? ¿Saben? Es una bendición, una misericordia de Dios con aquellos que no conocen la verdad, ver el poder del Evangelio en la vida cotidiana de un cristiano. Y es nuestra responsabilidad vivir a la altura de lo que significa ser representantes de Cristo en la tierra. La obediencia es una manera de adorar a Dios. Y nunca es tarde para obedecer. Ese será nuestro desafío. En segundo lugar, tenemos el altar. El altar representa a Cristo, a través del cual Abraham tenía comunión con Dios. El simple hecho de cumplir un ritual o mandamiento no garantizaba la comunión de Abraham con Dios. La fe también está involucrada en la adoración. Cuando Abraham retomó su viaje, obedeciendo a Dios, llegó a Canaán, acampó junto al encino de More. Lo primero que hizo fue levantar un altar a Jehová. Allí, en el lugar que Dios le había indicado y donde recibió otra parte de la promesa. Dios no le reclamó a Abraham el haber tardado tanto tiempo en obedecer.
En cambio, Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y anteriormente, en el versículo 7, se aclara: y el cananeo estaba entonces en la tierra. El hecho de que la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia estuviese habitada parece un impedimento para el cumplimiento de la promesa hecha, aunque en realidad no hay impedimento para aquel que es dueño del cielo y la tierra, ¿verdad? Este fue el primer altar edificado en la tierra de Canaán, dedicado a la adoración de Jehová Dios. Esta era una nación idólatra, así que había muchos altares dedicados a dioses paganos. Al edificar este altar, Abraham expresaba que este sería un sitio de adoración a Jehová. Además, era un símbolo de gratitud y sumisión a la voluntad del Dios soberano. No se nos menciona la razón de por qué Abraham se trasladaba de una región a otra. Tal vez lo hacían buscando pasto para sus animales, o tal vez lo hacían para poder dar testimonio de su fe en Dios. Lo que sí dice cada vez es: edificó allí un altar a Jehová. Esta frase señala la devoción de Abraham y su comunión con el Señor. Esto implica más que una simple oración ocasional o una oración rutinaria. Sugiere que Abraham adoraba de manera regular y formal. Demuestra que Abraham tenía un claro reconocimiento del pecado y de la necesidad de un sacrificio para acercarse a Dios. Por eso edificó allí un altar. La palabra altar refiere a un lugar alto donde se hacen sacrificios. Significa en sí matar un animal en sacrificio o sacrificar una víctima. Abraham entendía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y además tenía en clara la doctrina de la sustitución. El animal era un sustituto de quien presenta la ofrenda para tener acceso a la presencia de Dios. Esto nos dice que Abraham era por encima de todo un adorador. La siguiente frase dice: e invocó el nombre de Jehová. Edificaba un altar e invocó el nombre de Jehová. Perdón. La palabra invocar hace referencia a la palabra encontrar, ya sea de manera accidental o intencionada, y tiene la idea de acosar a la persona que se encuentra, no con la intención de dañarla, sino de ser insistente. Significa llamar por nombre, gritar, invitar, anunciar, predicar, proclamar, publicar. Tiene la idea de lo que hacen las publicidades, ¿no? Que una y otra vez nos repiten. Ya me la sé de memoria. Bueno, algo así, ¿sí? La intención de esa palabra es insistente, ¿sí? Así que Abraham predicaba o hablaba de Dios de manera insistente. Él no solo daba testimonio con su manera de vivir, sino también con sus labios. Habló del Dios Todopoderoso a todo aquel que le veía cada vez que ofrecía un sacrificio, sobre todo a su familia. Génesis 18:19 dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de mí que guarden el camino de Jehová. Comunión con Dios, eso era lo que tenía Abraham. ¿Qué significa para ti comunión con Dios? En todo el mundo, las personas llegan a límites inconcebibles para alcanzar el favor de Dios, lo cual es triste si pensamos en los límites a los que llegó Dios para acercarse a nosotros. No necesitamos hacer sacrificios para ganar el favor de Dios. Lo único que necesitamos en realidad es a Jesús, y Él ya hizo el sacrificio. Él ya hizo todo lo necesario, pero en ocasiones continuamos pensando que debemos ganar el camino al cielo y nos imponemos cargas y obligaciones a nosotras mismas que nos impiden disfrutar de la comunión íntima con nuestro Señor. Cuando caminamos hacia donde Dios nos mandó, podemos confiar que Él nos guía. Ahora, mientras caminamos hacia donde Dios nos ha mostrado, pueden surgir imprevistos.
situaciones que debemos atender y que nos retrasan o nos detienen momentáneamente en nuestro crecimiento. Pero luego debemos seguir avanzando o nos quedaremos estancadas. Cuando decimos caminar hacia donde Dios nos mostró, nos referimos a vivir de la manera que enseña la Biblia. 2 Corintios 6:16 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y Colosenses 3:1-12 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Primera de Juan 2:15-17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos predicar a Cristo con nuestros labios, pero nuestra vida debe respaldar nuestras palabras. Nunca es tarde para comenzar a adorar a Dios con nuestra vida cada día. El llamado de Dios nos da esperanza. Dios llama y bendice a pecadores. Dios llamó a Pablo cuando perseguía a la iglesia. También llamó a Lidia cuando oraba y adoraba junto al río. Dios llama soberanamente y por gracia mediante el Espíritu Santo. El mismo Dios que llamó a Abraham, que llamó a Pablo y que llamó a Lidia, te llama hoy a ti. Dios llamó a Abraham y Sara y les dio una promesa con un propósito a largo plazo, la cruz de Cristo. Y aunque Abraham obtuvo solo un pedazo de tierra para sepultura, vivió con la convicción de que la tierra prometida sería suya y de su descendencia. Y aunque no había probabilidad lógica de que la promesa fuera cumplida, vivió plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Dios te ha llamado a dejar algo o a alguien para que puedas seguirle mejor? ¿Te estás resistiendo o estás retrasando tu obediencia? Tal vez te parece que es demasiado lo que debes dejar atrás, que es un sacrificio demasiado alto. Pero si piensas qué obtienes a cambio de lo que dejas atrás por seguir a Cristo, verás que vale la pena. Mientras meditas en el ejemplo de la vida de Sara y su esposo, piensa en tu propio caminar con Dios. Ponte en su lugar. ¿Hubieras sido capaz de dejar tu hogar, tu familia, tus amigos, tus comodidades por seguir a Cristo? ¿Hay áreas de tu vida en las que necesites ser más como Sara y salir o dejar a alguien o algo a lo que estás aferrada? La tienda y el altar son palabras que describen la vida cotidiana de Abraham y Sara y nos enseñan cómo debemos adorar a Dios en nuestra vida diaria. Ahora, tal vez pienses que adorar a Dios es cantar con la congregación o participar del culto. Pero la palabra adorar significa postrarse, reverencia, humillar, inclinar. Adorar es el acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión de un superior. El acto de adoración siempre nos recuerda nuestra dependencia de Dios, nuestra necesidad de clamar a Él, nuestra gratitud por sus muchas bondades, nuestro deber de obedecer y nuestro deber de proclamar su nombre. Es mi anhelo que juntas avancemos y caminemos en las promesas de Dios. Espero que estas lecciones sirvan a ustedes tanto como a mí para ayudarnos a enfocar el propósito de nuestras vidas. Y vamos a tener una palabra de oración para terminar.